Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido al estudio de la Biblia, reavivados por su palabra. Iniciamos un nuevo libro, la primera carta de Juan. Muy linda esta carta, habla sobre el amor, algo del cual él experimentó mucho con Cristo Jesús. Y en esta epístola el tema central es el amor mutuo, el amor al prójimo, el amor a sí mismo. Como dijo Cristo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que enseña el apóstol Juan. El amor es la segunda palabra más utilizada por Juan. La primera palabra que más utiliza Juan es permanecer. Permanecer en Cristo Jesús. Y él lo conoce muy bien, él lo sabe muy bien. Y en la primera carta y en la segunda carta de Juan, obviamente, y en la tercera, en todos los libros de Juan, Juan habla mucho sobre permanecer en Cristo Jesús. Y es que es importante. La carta de Juan es maravillosa, es una carta pastoral porque nos enseña cosas importantísimas. Y el capítulo 2 nos da consejos sobre la vida cristiana. Cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Y es muy importante que tú la leas toda, no solamente el capítulo 2, sino todos los capítulos de la primera carta de Juan. El capítulo 2 tiene 29 versículos, es muy especial, muy sencillo de poder leer. Dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué maravilloso! Mira, el deseo de Dios, querido hermano, es que tú y yo no cometamos pecado. Dios hizo al ser humano no con el objetivo que pecara, no. Dios lo creó, Dios lo formó para que estuviese en el huerto del Edén, para que no se dejara engañar por Satanás. Por eso, como dice la sierva del Señor Elena de White en el Patriarca y Profetas, los ángeles subían y bajaban todos los días hablándole a la pareja para que se cuidaran, porque el enemigo estaba suelto y entonces podría engañarlos, pero ellos no se cuidaron. Entonces el deseo de Dios, querido hermano, es que tú y yo no cometamos pecado. Sin embargo, somos seres pecadores, tenemos una tendencia al pecado. Ahora, si nosotros pecamos, tenemos abogado a Cristo Jesús. Eso no quiere decir que es una excusa y que entonces vamos a seguir pecando y pecando y pecando. No, no es eso. No es que tenemos libertad para pecar. No. El deseo de Dios, recuerda bien, el deseo de Dios es que tú y yo no cometamos pecado. Pero si nos equivocamos, si por de pronto débiles o nos dejamos llevar por el enemigo, pecamos, entonces ahí está Cristo Jesús como abogado. No es para que digamos, bueno, como Cristo es mi abogado, entonces voy a pecar, igual Él me va a perdonar. No, porque eso es peligroso. Y allí Satanás nos puede dominar totalmente y alejarnos de Cristo Jesús. Y Él, dice el versículo 2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo Jesús no murió solamente por los adventistas, querido hermano, murió por todo el mundo. Juan 3:16 lo dice muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación, querido hermano, no es solamente para los cristianos, no es solamente para los adventistas, es para todo el mundo, pero todo el mundo tiene que creer en Cristo Jesús. El que no cree en Él no puede ser salvo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice el versículo 3, si guardamos sus mandamientos. Aquí está la clave para que tú y yo podamos encontrar salvación. Debemos guardar los mandamientos de Dios. Y es algo del cual hoy atacan muchas personas, incluso el mismo cristianismo. El cristianismo hoy ataca la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás les ha enseñado eso. Satanás les ha enseñado que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz, que Cristo Jesús los anuló, los quebrantó, los clavó en la cruz. Por tal motivo ya no hay que guardar los mandamientos. Pero específicamente es el 4º mandamiento, el sábado, porque es lo que más Satanás ataca. El cristiano hoy te acepta que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que hablar mal del prójimo, que no hay que tener ídolos. Eso lo sabe muy bien y ellos dicen eso es pecado porque son los mandamientos de Dios.
Pero cuando le decimos hay que guardar el día de reposo, el sábado, entonces ahí atacan. Eso fue clavado en la cruz, eso quedó abolido, era para los israelitas, en fin, empiezan a dar sus argumentos. Pero la Biblia dice, querido hermano, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, dice el versículo 4, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, Dios es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. En conclusión, si tú no guardas los mandamientos de Dios, Dios no habita en tu vida. Entonces, ¿quién habita en tu vida? Satanás, porque él es el padre de la mentira, dice el capítulo 3 de 1 de Juan. Ahora el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La sierva del Señor Elena de White dice lo siguiente, la verdadera religión es la imitación de Cristo. Los que son seguidores de Cristo se negarán a sí mismos, tomarán la cruz de Cristo y caminarán en sus pisadas. Seguir a Cristo significa obediencia a todos sus mandamientos. De ningún soldado se puede decir que obedece a su comandante si no obedece a sus órdenes. Cristo es nuestro modelo. Imitar a Jesús lleno de amor, ternura y compasión exige que nos acerquemos a Él diariamente. Oh, cuánto ha sido deshonrado Dios por sus falsos representantes. Tremendo. El que dice que permanece en Cristo Jesús tiene que vivir como Él vivió. Si tú dices que eres cristiano, querido hermano, y no guardas la palabra de Dios, estás engañándote a ti mismo, estás engañando a Dios, y la verdad en ti no habita. Obligatoriamente tienes que vivir como Cristo Jesús vivió. Y ahora viene un tema muy importante en el versículo 7 en adelante. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis obtenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y de qué es lo que va a hablar Juan? Mira lo que dice el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿De qué estará hablando Juan? Porque en el versículo 7 dice, no les voy a hablar de algo nuevo. Y en el versículo 8 dice, sin embargo, les voy a hablar algo nuevo. ¿Cómo así? ¿Cómo que no es nuevo? ¿O que sí es nuevo? ¿Que es antiguo, pero que es nuevo? Pareciera un juego de palabras allí. ¿Y de qué va a hablar Juan? Juan va a hablar acerca del amor. Cuando él dice que el amor no es nuevo, que es antiguo, quiere decir que todos en esta vida conocemos sobre el amor. Si yo te preguntara a ti, dame un concepto del amor, tú podrías dar tu concepto. Es decir, en la teoría, todo el mundo sabe qué es amor. Te preguntan a ti, alguien puede decir, el amor es un principio, el amor es una pasión, el amor es un fuego, el amor es, no sé, tantas definiciones que puede dar las personas sobre el amor. Así que en teoría, la gente sabe qué es el amor. Pero en el versículo 8 dice, sin embargo, es mandamiento nuevo. ¿En qué sentido? En la práctica. Allí se convierte en algo nuevo. Porque una cosa es decir, yo amo, y otra cosa muy diferente es amar realmente, es ir a la práctica. Y cuando Juan dice es un mandamiento nuevo, significa de que aunque la iglesia conoce qué es el amor, aunque los hermanos sabían qué es el amor, sin embargo, cuando iban a la práctica, para ellos era algo nuevo. Y es allí donde dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí está interesante este tema. Y mira que aquí Juan no está dando ningún grado de odio. No está diciendo el que odie mucho a su hermano. No, cualquier tinte de odio. Si tú miras mal a una persona, si tú dices, es que a mí no me pasa muy bien, es que lo mastico pero no lo paso como dicen algunos, eso es tinte, o más bien eso es demostración, querido hermano, que tú estás en las tinieblas. Porque si tú piensas ir al cielo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y anda en tinieblas, dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una cosa es ser ciego, que tú seas ciego, y otra cosa muy diferente es ser enceguecido por Satanás. El ciego sabe que necesita ver,
Pero el enceguecido por Satanás, aunque le hablen, aunque le muestren, aunque le prediquen y le digan, él piensa que puede ver, él piensa que está viendo, pero realmente está enceguecido por Satanás. Cuídate de eso, querido hermano. Ama a tu prójimo, ama a todas las personas por igual. Ahora el versículo 15, y bueno, Juan sigue hablando muchas cosas más, pero el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que estáis en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Las modas, las tecnologías que nos arrebata el tiempo para dedicarle a Dios, y eso nos está llevando a amar al mundo. Y la sierva de Dios, Elena de White, dice, los que siempre se están acercando un poco más al mundo y volviéndose más semejantes a los mundanos en sentimientos, en planes, en ideas, han dejado un espacio entre ellos y el Salvador, y Satanás se ha abierto camino para ocupar ese espacio. Y en la vida de ellos se entretejen planes viles y egoístas manchados de mundanalidad. Tremendo. No puedes dejarle espacio a Satanás, querido hermano. Cuando tú amas las cosas de este mundo y las cosas de este mundo te arrebatan el tiempo que debes dedicarle a Dios, entonces el amor de Dios no habita en ti. Y esto lo dijo también Santiago, no podemos nosotros ser amigos del mundo, porque entonces nos convertiremos en enemigos de Dios. Es importante, querido hermano, que nosotros amemos a Dios de todo corazón, porque todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y sigue hablando muchas cosas más, pero quiero dejarte con este mensaje. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Tú quieres permanecer para siempre? Ama a Dios, haz la voluntad de Dios. Dice Mateo 7, 21 al 24, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ir a muchas iglesias, tú puedes llamarte cristiano, pero si no guardas los mandamientos de Dios, si no haces la voluntad de Dios, es decir, no tienes amor por tu prójimo, amor por Dios completo, entonces no puedes ir al reino de los cielos. Medita en tu vida, reflexiona. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Qué tanto mundo hay en tu corazón? O si tienes al mundo sacado totalmente de tu corazón y solamente está Cristo Jesús, estás bien. Pero si estás cometiendo errores, arrepiéntete de todo corazón. Recuerda lo que dice el versículo 1. Estas cosas escribo para que no peques. Pero si has pecado, tienes abogado a Cristo Jesús. Busca a Cristo Jesús. Él abogará por ti. Él te defenderá. Él te ayudará y así podrás estar limpio para que cumplas la voluntad de Dios y Él te pueda llevar a permanecer para siempre. Este es el mensaje que 1 de Juan 2 te quiere dejar. Así que busca a Cristo Jesús, refúgiate en Él porque Él es tu defensor. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!